yo quiero que abramos nuestras Biblias en Hechos capítulo 1, versículo 8, y después leeremos capítulo 2, versículos del 1 al 4. Hechos capítulo 1, versículo 8, y dice de esta manera: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Luego de ahí veamos lo que dice en Hechos 2, del 1 al 4, dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Oremos. Señor, te damos toda la gloria, Señor. Gracias por tu amor, Señor. Gracias por tu fidelidad, Señor. Gracias, Dios, porque un día viniste a nuestros corazones, Señor. Gracias, Señor, por amarnos, Señor. Gracias, Dios, por todas las instrucciones que tú has dejado a través de tu palabra, Señor. Y gracias por haberles hablado, oh Dios, a los discípulos en aquel tiempo, Señor. Y ahora sigues hablando en nuestras vidas, Señor. En esta mañana háblanos, Señor. Ayúdanos, oh Dios, a poder obedecer, a poder, Señor, hacer aquello que tú has pensado para cada uno de nosotros como iglesia, templo cristiano. Señor, ayúdanos, oh Dios, a poder seguir con tu visión, Señor, poder hacer las cosas, Señor, como tú las quieras, Señor. Oh Dios, en esta mañana, Señor, quita cualquier distractor, quita cualquier cosa que pueda impedir el fluir de tu Santo Espíritu, Señor. Oh Dios, te damos toda la gloria, toda la honra, Señor. Te bendecimos, te adoramos, te exaltamos en esta mañana, Señor. Tú eres digno, Señor, de ser exaltado. Tú eres digno de ser glorificado, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos, en esta mañana quiero compartir con ustedes, hagamos equipo con el Espíritu Santo para alcanzar las naciones de la tierra. Y déjenme decirles que hemos leído, ¿verdad?, las indicaciones que el Señor les dio, ¿verdad?, antes de subir al cielo. El Señor murió, pero resucitó. Jesucristo no está en una tumba, Él vive y permanece por siempre, amados hermanos. Jesucristo se levantó al tercer día, y antes de ascender al cielo les habló a los apóstoles, se reunió con ellos durante 40 días porque había urgencia. Él quería que la mayor parte del mundo pudiera conocerle. Es una urgencia que él tenía, y les explicó durante 40 días acerca de todas las cosas que ya él les había enseñado. Y saben, amados hermanos, en el día 50, el día de Pentecostés, el Señor pues viene, ¿verdad? Desciende el poder del Espíritu Santo, el Espíritu Santo mismo, ¿verdad? La promesa del Padre que se había dado, que Jesús les había dado, llega en ese día, en el día 50. Y saben, ahí nace la iglesia. Gloria a Dios por eso, amados hermanos, porque es por ese día de Pentecostés que hoy podemos decir que somos iglesia, que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo vino a morar a cada uno de los discípulos. Anteriormente solamente estaba afuera, solamente descendía para ciertas ocasiones, para personas específicas como los profetas, como algunos reyes. Pero en ese momento estaba descendiendo para morar en los corazones y poder escribir las leyes en los corazones. Y es lo lindo, amados hermanos, cuando nosotros abrimos nuestros corazones al Señor Jesucristo, ¿verdad? Viene a morar el Espíritu Santo y las leyes son escritas en nuestro corazón, hermano. Eso es lo lindo que tenemos en estos tiempos. Tenemos el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas, hermano. Por eso es que necesitamos seguir
dependiendo del Señor, seguir clamando. En el día de Pentecostés, ¿saben una cosa? Había gente de muchas partes del mundo y oyeron cómo los discípulos estaban hablando sus propias lenguas, amados hermanos. Y esto lo dice que habían pardos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene y romanos, aquí residentes tanto judíos como prosélitos. Ellos escucharon las palabras que estos discípulos estaban hablando, ¿verdad? Eran 120. A esos 120 el Señor les había dado instrucciones: no se vayan de Jerusalén, esperen la promesa, esperen. Pero ¿cómo estaban esperando? Ellos estaban esperando en oración, estaban esperando en clamor, ¿verdad? Estaban recordando las cosas que el Señor Jesús les había enseñado, y estaban esperando el Espíritu Santo. Entonces había mucha gente que escuchó cuando ellos comenzaron a hablar en otros idiomas. Qué lindo, amados hermanos, que en esta ocasión que hubo un reconcilio. Esto fue para bendición, hermanos, porque si nos remontamos atrás, cuando una sola lengua, gente estaba queriendo construir una torre de Babel. El objetivo era llegar y ser como Dios, ¿verdad? Llegar hasta el cielo. Había objetivo, pero había orgullo, no había algo correcto. Pero aquí, amados hermanos, 120 personas estaban unidas, buscando al Rey de Reyes, buscando la presencia de Dios. Y en el día de Pentecostés desciende el Espíritu Santo con poder, amados hermanos. Y los que estaban allí pues escucharon las lenguas. Ese día en Pentecostés, hermanos, es el mayor pues avivamiento que puede haber, porque muchos vinieron a los pies del Señor, oyeron la palabra del Señor a través de Pedro, ¿verdad? Que se levantó cuando algunos comenzaron a decir: no, estos hombres que están hablando quizás están borrachos, que están llenos de mosto, porque como estaban hablando en diferentes lenguas, los que no entendían la otra lengua pensaban que estos pues estaban mal, que estaban borrachos, pero los que estaban entendiendo su propia lengua estaban entendiendo las maravillas del Señor. Así que, amados hermanos, el Espíritu Santo descendió así como había sido escrito, ¿verdad? En Joel. Y el Señor pues llenó a los discípulos que estaban allí. Entonces Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, sepa toda la casa de Israel, estos son hombres, no están borrachos. Esto fue lo dicho por el profeta Joel, y eso lo podemos encontrar en Hechos capítulo 2, versículos del 14 al 16. Entonces ahí vemos pues que Pedro les explica lo que estaba pasando, y al final de su predicación se unieron a la iglesia 3,000 personas. Imagínense, amados hermanos, 3,000 personas que decidieron: sí, yo quiero seguir a Jesús, sí, yo quiero que Él me guíe. Entonces, amados hermanos, podemos ver cómo nace la iglesia. Y veamos lo que dice Hechos 2, del 17 al 20, dice: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Entonces aquí vemos, amados hermanos, cómo el Espíritu Santo desciende, ¿verdad? Se cumplió, ¿verdad? Se cumplió la promesa, ¿verdad? La promesa. El Espíritu Santo fue derramado y sigue siendo derramado, hermanos. Por eso es que tenemos que seguir buscando al Señor. Necesitamos hacer equipo con el Espíritu Santo para poder alcanzar las naciones de la tierra.
El Señor comenzó una obra misionera en ese momento porque fueron alcanzados gente de muchas naciones, hermanos, romanos, como ya leímos, pardos, medos, de diferentes regiones fueron alcanzados con el mensaje de salvación. Y es la tarea que hoy en día tenemos que seguir haciendo. No debemos decir, no, ya es suficiente, no. Hasta el último día de nuestra vida, hasta que nos vayamos con el Señor, tenemos que seguir trabajando para alcanzar las naciones de la tierra. ¿Cuántos lo creen esta mañana? Amén. Mire, en ese día, vuelvo a repetir, se convirtieron 3,000 personas. Y recuérdense que un día el Señor le dijo a Pedro, yo te haré pescador de hombres. Pedro era un pescador que trabajó de eso, ¿verdad? De pescar pues lo normal, pescaditos. Pero cuando tuvo el encuentro con Jesús, le dijo, yo te voy a dar un trabajo mejor, porque el que nos da trabajo, el que hace la vida diferente en uno es el Señor Jesús. Y el Señor le dijo, yo te haré un pescador de hombres. Y allí en Pentecostés, Pedro tira la atarraya, 3,000 personas en una sola predicación. Se puede imaginar que es fantástico, ¿verdad? Lo que Dios hace es maravilloso, amados hermanos. Pueden ser 3,000, puede ser uno, hermanos, pero es una vida cambiada, es una vida transformada, es una vida que va a poder hacer el propósito por el cual Dios lo creó. Entonces, amados hermanos, Dios ha tenido intención de derramar el Espíritu Santo. Y el Señor, amados hermanos, nos llena con su Espíritu, nos bautiza con el Espíritu Santo para que nosotros sigamos trabajando para alcanzar las naciones de la tierra. Y entonces, hermanos, cómo el Espíritu Santo trabaja, ¿verdad?, en nuestras vidas, en la iglesia, para poder alcanzar las naciones de la tierra. Bueno, puedo decirles en primer lugar que el Espíritu Santo capacita y da poder a la iglesia para llevar el evangelio hasta lo último de la tierra. Es el Espíritu Santo el que nos capacita, Él nos enseña a través de la Escritura, Él nos llena, Él nos da sabiduría, Él nos guía día a día, si nosotros pues estamos buscándole. Ahora, volvamos a ver lo que dice Hechos 1:8. Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, ya hasta lo último de la tierra. Aquí vemos que el Señor ha derramado su poder. El Espíritu Santo está aquí. Y nosotros tenemos que orar para poder ser llenos del Espíritu, orar para que el Señor nos bautice, para poder tener ese testimonio que la gente está esperando. ¿Cuántos de ustedes han recibido sanidades? Amén. ¿Cuántos de ustedes han recibido provisión de parte de Dios? Amén. ¿Cuántos de ustedes saben que todo lo que tenemos el Señor nos lo ha dado? Amén, lo sabemos. Tenemos un testimonio que este mundo está esperando. Este mundo que no quiere absolutos, que dice que todo es relativo, ¿verdad? Pareciera que es una cultura, mega cultura, que se está desenvolviendo en estos tiempos. Y aparte de las naciones, aparte de las etnias, podemos decirle que Jesús es el absoluto, ¿verdad? Que Jesús es la verdad, Jesús es el camino y no hay otra verdad, solamente que Jesús somos salvos, amados hermanos, y es con Él que vamos al cielo. Así que, amados hermanos, tenemos testimonios que la gente necesita oír. Necesitamos llevar esos testimonios a estas personas para que sus pensamientos puedan ver que hay un Dios que es vivo, hay un Dios que está pendiente de cada uno de nosotros, que no nos deja solos, porque en medio de dificultades vemos la mano de Dios, en medio de alegrías vemos que Dios está ahí. Es el Señor quien nos bendice, es el Señor quien nos guía, es el Señor quien nos da todas las cosas. Necesitamos contarle a
los que están alrededor nuestro, a las naciones de la tierra, que hay un Dios todopoderoso, un Dios que salva, un Dios que cambia vidas. Amados hermanos, necesitamos la guianza del Espíritu Santo, porque si nosotros no somos guiados, no vamos a poder ser una obra efectiva. Por eso necesitamos estar conectados con el Espíritu Santo. Necesitamos del Espíritu Santo para afrontar los desafíos de la vida, ¿verdad? Misma, donde nos encontremos, donde nos movamos, en el trabajo, en las casas. Necesitamos que el Espíritu Santo nos guíe, nos enseñe y nos diga: háblale a esta persona, háblale a esta otra, dale mi palabra. Por eso es que venimos a reunirnos a este lugar para poder tener una palabra para las personas que están allá afuera, amados hermanos. Y yo recuerdo un joven allá en India que él quería el bautismo del Espíritu Santo, y me recuerdo de que él ya estaba estudiando con nosotros en el bíblico, y él decía: yo quiero que el Espíritu Santo me toque, yo quiero que el Espíritu Santo me bautice. Y bueno, lo buscaba, y en veces me decía: hermana, no logro, ¿verdad? No logro recibirlo. Pero un día, que teníamos 3 días de ayuno y de oración, el Espíritu Santo, ¿verdad? Fue lleno, ¿verdad? El Espíritu Santo fue bautizado, y déjeme decirle, él me dice: mi vida ha cambiado mucho más, ¿verdad? Tengo más claridad de lo que Dios tiene para mi vida. Siento su guianza, siento que Él me habla, Él pues me guía a orar por personas, y veo cómo Dios obra, cómo Dios hace milagros. La verdad, amados hermanos, necesitamos seguir de la mano con el Espíritu Santo, seguir haciendo equipo con el Espíritu Santo. La iglesia nació en Pentecostés, pero a través de los siglos han habido moveres, a través de los siglos han habido despertamientos. Tenemos el despertamiento de la calle Azusa, luego de ahí pues hemos escuchado de un Pensacola, ¿verdad? Donde han habido moveres, gente con hambre, gente con deseo de compartir la palabra. Y yo creo que aquí en el templo cristiano hay mover de Dios. Amén. Hay mover de Dios. Yo tuve la oportunidad de estar en el aniversario de esta iglesia y pude sentir la presencia de Dios. Fue algo maravilloso la vigilia que se tuvo. Yo disfruté, ¿verdad? Alabando al Señor, cantando, pero también orando, buscando al Señor. Y es que, amados hermanos, estamos viviendo tiempos difíciles, pero necesitamos estar agarrados de la mano del Espíritu Santo, amados hermanos. Pero también, en segundo lugar, el Espíritu Santo hace los llamados. Él es el que nos llama para los diferentes ministerios, para el pastorado, para misiones, para evangelistas, para maestros. Es el Espíritu Santo, ¿verdad? El que llama. Veamos lo que dice Hechos capítulo 13, versículos del 2 al 3. Hechos 13, versículos del 2 al 3, dice de esta manera: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo al Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. La iglesia estaba en oración. La iglesia de Antioquía estaba en oración, y ahí dice que ahí había maestros, ¿verdad? Ahí estaba Bernabé, Simón, ahí habían profetas también, amados hermanos. Y aquí en esta iglesia hay maestros, en esta iglesia hay misioneros, en esta iglesia hay una serie de siervos de Dios, ¿verdad? Porque usted y yo pues servimos a un Dios grande y poderoso, amados hermanos. Y en ese momento en Antioquía el Espíritu Santo dijo: apartarme, ¿verdad? Apartarme a Bernabé y a Saulo. Y sabemos pues la gran obra que ellos hicieron, ¿verdad? En el primer viaje misionero, de ahí Pablo en los siguientes viajes misioneros, sabemos que él fue a diferentes lugares para poder alcanzar diferentes tipos de personas. Entonces es el Espíritu Santo quien hace los llamados. Por eso como iglesia tenemos que seguir buscando y buscando de la presencia de Dios, buscando del Espíritu Santo, de su guianza, de su capacitación. Y lo lindo, que el templo cristiano es una iglesia que busca del Espíritu Santo. Eso es maravilloso, amados hermanos.
El Espíritu Santo eligió a hombres como Bernabé, un chipriota de formación sacerdotal, y a Saulo de Tarso, quien era un hombre con formación teológica. Él se había formado a los pies de Gamaliel y sabemos pues sus antecedentes. Antes de conocer al Señor era perseguidor de la iglesia. Tuvo un encuentro con Jesús y después fue alguien que estuvo dispuesto a dar su vida para el Señor. Eso es lo que el Señor hace en nuestras vidas. Tenemos un antes, un pasado que muchas veces es oscuro, pero tenemos un día de encuentro con el Señor en el cual entregamos nuestra vida al Señor, y luego de ahí tenemos un futuro en el cual es el hoy que estamos sirviéndole al Señor, en el hoy que hemos decidido seguir al Señor con nuestro corazón, hermano. Eso es lo lindo, y eso es lo que pasó en la vida de Pablo. Él tuvo un antes, un encuentro, y tuvo un final feliz, puedo decir, porque pudo servirle al Señor, pudo cumplir el propósito por el cual Dios le había creado, y pudo alcanzar a los gentiles, que eso era el trabajo, era el propósito que Dios tenía para él. Es por ello, amados hermanos, que la iglesia debe dejarse guiar por el Espíritu Santo para identificar, entrenar y encomendar a los que Él ha elegido para ir a hacer misiones. Y gracias por ustedes enviarnos, gracias por orar por nosotros, gracias porque sabemos que esta iglesia es una iglesia que depende del Espíritu Santo, pero también el Espíritu Santo empoderó al Señor Jesús para hacer la obra misionera que su Padre le había encomendado. Veamos lo que dice Lucas 4:18, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Entonces el ministerio de Jesús fue tan poderoso, contaba con la ayuda del Espíritu Santo, y vemos como el Señor Jesús enseñó, el Señor Jesús libertó al cautivo, el Señor Jesús hasta dio de comer, ¿verdad? Multiplicó los panes. Fue algo maravilloso, ¿verdad? Todo lo que el Señor Jesucristo hizo en su misión, y Él pues es el que nos envía a nosotros a seguir siendo parte de la misión, y nos da para que nosotros trabajemos y extendamos sus reinos. Entonces, cuando venimos a los pies del Señor Jesús, Él nos perdona, nos justifica delante del Padre, y el Espíritu Santo viene a morar en nuestra vida. Pero hay más, hay más. Si nosotros buscamos ser llenos, el Señor nos va guiando, el Señor nos va mostrando la necesidad que hay en el mundo, y Él quiere que nosotros vayamos a las naciones de la tierra. Y sabe que el Espíritu Santo empujó a los primeros discípulos de Cristo a cruzar las fronteras de Asia para llegar a Europa con el mensaje del Evangelio hasta llegar a Roma. En Hechos 16, del 6 al 10 dice: atravesaron la región de Frigia y Galacia, ya que el Espíritu Santo les había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia. Cuando llegaron cerca de Misia, intentaron pasar a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se los permitió. Entonces, pasando de largo por Misia, llegaron a Troas. Durante la noche Pablo tuvo una visión en la que un hombre de Macedonia, puesto de pie, le rogaba: pasa a Macedonia y ayúdanos. Después de que Pablo tuvo la visión, enseguida nos preparamos para partir hacia Macedonia, convencidos que Dios nos había llamado a anunciar el Evangelio a los macedonios. Pablo quería ir a un lugar, pero el Espíritu Santo le dijo: yo quiero que vayas a este otro lugar. Necesitamos ser sensibles a la voz de Dios y poder estar en el lugar correcto, poder hacer lo que el Señor me está pidiendo, en el país que Él quiere llevarme, en el lugar donde Él quiere que yo le sirva. Tenemos que ser sensibles a su voz y dejarnos mover por lo que el Espíritu Santo quiere, porque el Espíritu Santo es real, amados hermanos, y Él está en estos tiempos. Yo me recuerdo de una vez que estábamos esperando un metro allá en la capital de Nueva Delhi. Estábamos con otra misionera y pasa alguien y nos dice: el tren que ustedes buscan está de aquel lado. ¿Cómo sabía que estábamos esperando el tren? Porque estábamos pensando: ¿y a dónde que tenemos que ir? Y esa persona pasó rápidamente
y nos dice, el tren está allá, el metro que ustedes buscan es la línea azul. Y miren que si era esa línea azul la que nosotros buscábamos, qué lindo, ¿verdad? Saber cómo el Espíritu Santo usa personas para ayudarle. Y así tengo muchos testimonios de cuando estábamos ahí esperando tren en otra ocasión y que de repente el Espíritu Santo me dice, vuelve a ver al otro lado. Y nosotros lo esperábamos en esta plataforma y el tren estaba viniendo en la otra plataforma. Entonces son cosas maravillosas las que Dios hace. El Señor es todopoderoso. Y también vemos el caso de Felipe y el etíope. Felipe estaba en Samaria, en un gran mover, el Señor lo estaba utilizando. Después que fueron perseguidos, los discípulos comenzaron a predicar la palabra del Señor y Felipe fue uno de ellos, estaba en Samaria. Pero el Señor le dijo, te voy a llevar, y verdad, y lo agarró y lo llevó a hablar con el etíope, y este etíope conoció la palabra del Señor. Entonces, hermanos, ¿cómo hacer misiones en estos tiempos? ¿Verdad? Orando para que otros conozcan del Señor. Pero también hay que ir donde el Señor me pida, hermanos. Hay mucha necesidad en las naciones de la tierra. Hay lugares que todo está restringido, que se necesita que humanos sigan llegando, que necesita que obreros sigan llegando a las naciones, y también sigamos dando constantemente para que más obreros puedan ir a los diferentes lugares. Y amados hermanos, tenemos pues una ventana 1040, donde es una franja donde está un grupo de países que están cerrados al evangelio, ¿verdad? Son personas no alcanzadas, son 2.900 millones de personas no alcanzadas, y 97% de esas personas viven en esa ventana 1040, hermanos. No hay iglesia, no hay librería ahí para poder decir que allí en la librería van a comprar un libro cristiano. No hay cristianos cerca en esos lugares, hermanos. Se necesita seguir enviando obreros, se necesita seguir orando por esas naciones. Tenemos 1.300 millones de musulmanes, 860 millones de hinduistas, 275 millones de budistas. Es una enorme tarea, pero usted y yo podemos hacer equipo con el Espíritu Santo y podemos seguir haciendo misiones. Así que, amados hermanos, pongámonos de pie, vamos a orar, vamos a decirle al Señor, Señor, aquí estamos delante de ti, Señor, obra en nuestras vidas, Señor, obra en nuestras vidas, ayúdanos a cumplir esa misión, Señor, ayúdanos a hacer equipo contigo, Espíritu Santo, y poder alcanzar las naciones de la tierra. Aquí estamos, Señor, aquí están mis hermanos, Señor, te pido que seas tú llenando, Señor, seas tú obrando en sus vidas, Espíritu Santo, muévete en cada corazón, Señor, muévete en sus vidas, Señor, que puedan sentir esa necesidad de esas personas que están, oh Dios, sin conocerte, Señor, que están pasando a una eternidad, Señor, a una eternidad, Señor, sin conocerte, Señor. Quizás muchos pues creen en la reencarnación, Señor, pero sabemos que no van a poder reencarnar, Señor. Sabemos que van a tener muerte eterna, Señor, por siglos y siglos. Señor, ayúdanos, Dios. Ayúdanos como iglesia, Señor, a poder sentir ese dolor de esas personas que están muriendo sin Cristo, Señor. A poder ver la necesidad de las naciones, Señor. A poder, Dios, seguir intercediendo por los que se están perdiendo, Señor. Ayúdanos a hacer nuestra parte, poder testificar en los lugares donde nos movemos, donde vivimos, donde estudiamos, Señor. Ayúdanos, Señor, como iglesia, templo cristiano. Oh Dios, bendice, Señor, a mis hermanos, Señor, para que puedan seguir dando para tu obra, Señor, para que puedan seguir ofrendando, Señor, para poder seguir enviando a más obreros a las naciones de la tierra, Señor. Oramos, oh Dios, que seas tú tocando vidas en esta iglesia, templo cristiano, Señor. Toca vidas, toca Muchas vidas. gracias por haber estado siguiéndonos en las diferentes plataformas digitales donde transmitimos. Ha sido un precioso momento el servicio que hemos celebrado delante del Señor, edificando la vida de cada uno de nosotros. Y este es un momento muy importante. Deseo invitarles a que abran su corazón y reciban al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador personal. Si está de acuerdo con hacerlo, repita esta oración después de mí. Señor, te entrego mi vida a esta hora. Reconozco que soy pecador
y que solamente en ti encontraré el perdón. Lávame con tu sangre en este mismo momento y conforme a tu palabra, escríbeme en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Si hizo esta oración, bienvenido a la familia de Dios. Es importante que busque una iglesia donde congregarse para poder crecer en su vida espiritual. Desde luego, les ofrezco la iglesia que yo presido, Templo Cristiano de las Asambleas de Dios. Nos veremos en una próxima oportunidad. Que Dios los bendiga.